Hay descubrimientos siendo realizados en este exacto momento que los libros de historia aún no consiguen explicar. No es ficción, no es conspiración. Es arqueología real, documentada, publicada en revistas científicas, pero que permanece al margen de la conversación pública. La historia que vas a escuchar en los próximos 35 minutos no es sobre un hombre que descendió demasiado profundo. Es sobre las estructuras que él y cientos de investigadores están encontrando en este siglo y lo que ellas revelan sobre lagunas genuinas en nuestro entendimiento de civilizaciones antiguas. Todo comenzó con una pregunta que arqueólogos no consiguen evadir. ¿Por qué estructuras similares, con características constructivas prácticamente idénticas, aparecen en continentes que supuestamente no podían comunicarse? En 2016, el arqueólogo mexicano Sergio Gómez hizo un descubrimiento que no fue ampliamente divulgado. Bajo la pirámide de Teotihuacán, él accedió a una cámara subterránea a aproximadamente 133 metros de profundidad. Lo que lo perturbó no fue apenas que la cámara existiera, fue lo que ella contenía. Más de 2.000 artefactos, prácticamente intactos por 2.000 años. Cerámicas, joyas, esculturas, pero no como ofrendas en un templo, como elementos cuidadosamente almacenados, catalogados, preservados con intención. La cuestión obvia es, ¿por qué? Si era un espacio sagrado, ¿por qué nadie jamás retornó para recuperar esos objetos? Si era un almacenamiento, ¿cuál era el sistema que permitió que todo permaneciera intacto por milenios? El detalle que la mayoría no comenta es que la cámara también contenía evidencias de trabajo arquitectónico continuo, marcas de herramientas que sugieren que esa cámara fue revisitada, no una, sino múltiples veces a lo largo de siglos, como si alguien estuviera monitoreando, manteniendo, preservando deliberadamente. ¿Para quién? ¿Para qué? Según el geólogo Dr. Robert Schoch de la Universidad de Boston, existen patrones de erosión y datación en varios sitios arqueológicos que sugieren periodos de conocimiento avanzado seguidos de borrado del registro, no literal, histórico. Schoch cuestiona públicamente por qué ciertos descubrimientos encajan mal en narrativas de progreso lineal de la civilización. En sus investigaciones, él identificó estructuras que desafían la cronología aceptada por al menos 1000 años. Pero Teotihuacán no es un caso aislado. En 2015, usando tecnología LIDAR, que penetra la vegetación densa con láser, investigadores descubrieron una ciudad entera, escondida bajo la selva de Angkor Wat, en Camboya. No pequeñas estructuras, una metrópolis, con sistema de irrigación, plazas, templos, datada de aproximadamente 900 a 1200 después de Cristo. Lo que los incomodó fue descubrir que el conocimiento de esa ciudad había sido perdido. Estaba documentado en crónicas locales, pero ignorado por la arqueología occidental por siglos. La importancia de esto no es apenas que encontraron una ciudad, es que esa ciudad estaba allí todo el tiempo, visible en mapas antiguos, mencionada en registros, pero nadie, ninguna expedición arqueológica occidental, había investigado sistemáticamente porque el paradigma aceptado era que no había nada allí para encontrar. Cuando cambias la tecnología, cambias lo que es posible ver, y lo que es posible ver cambia completamente lo que pensamos que sabemos. Investigadores posteriores usaron LIDAR en Guatemala, Honduras y Belice. Descubrieron no una, sino decenas de ciudades mayas enteras, sistemas de irrigación conectados en redes que cruzan cientos de kilómetros. Proporciones arquitectónicas que coinciden perfectamente con ciudades en continentes distantes. La primera reacción fue coincidencia. La segunda reacción, cuando los datos se hicieron inescapables, fue reescribir completamente el entendimiento de cuándo la civilización maya fue sofisticada. Porque aquí está el problema científico genuino. Si ciudades enteras eran invisibles para nosotros hasta 2015, ¿cuántas otras estructuras aún están invisibles? ¿Cuántas otras civilizaciones mapeamos incompletamente porque usábamos tecnología inadecuada? Según el ingeniero Christopher Dunn, que pasó décadas estudiando las pirámides egipcias, los márgenes de error en ciertos bloques de la Gran Pirámide son de milímetros.
milímetros. Esto requiere no apenas conocimiento de geometría avanzada, sino instrumentos ópticos de precisión extrema. Dunn cuestionó repetidamente cómo civilizaciones que supuestamente no tenían esos instrumentos consiguieron esa exactitud. Y más perturbador, ¿por qué la arqueología mayoritaria aceptó una explicación sobre cómo fue hecho, pero no sobre cuándo las técnicas fueron desarrolladas? Dunn descubrió en sus análisis que ciertos bloques de la Gran Pirámide encajan con tal precisión que elementos como cobre derretido fueron usados como lubricante durante la instalación. Lubricante. Alguien, 5.000 años atrás, estaba pensando en reducir fricción durante la instalación de bloques de piedra. Esto no es ingeniería primitiva, esto es ingeniería sofisticada. En Baalbek, Líbano, hay estructuras con bloques de piedra pesando hasta 800 toneladas. Los encajes entre ellos son tan precisos que no consigues pasar una hoja de cuchillo entre los bloques. Ninguna civilización conocida tenía tecnología de transporte o encaje para esa escala. Los bloques vinieron de una cantera a aproximadamente 900 metros de distancia. Transportar 800 toneladas por 900 metros en terreno montañoso, sin rueda, sin caballo sofisticado, sin tecnología conocida, permanece sin explicación creíble. La teoría oficial es que fueron movimentados por rampas y palancas, pero los cálculos de ingeniería muestran que necesitarías más de 5.000 personas durante varios meses apenas para mover un bloque, multiplicado por los bloques que forman las estructuras en Baalbek. Los números se vuelven absurdos. La física no apoya la narrativa. Hay más. En Pumapunku, en Bolivia, hay estructuras con encajes de precisión de 1 milímetro. 1 milímetro. Estudios metalúrgicos muestran que los conectores de cobre fueron martillados con tal fuerza que crearon ligación molecular con la piedra. El método para alcanzar esto, la secuencia precisa de temperatura, martilleo, enfriamiento, no está documentado en ninguna civilización precolombina conocida. Las estructuras están allí, sólidas, inmóviles hace 1000 años, pero ninguna explicación satisface cómo fueron hechas. En 2011, el arqueólogo indonesio Danny Hilman Natawidjaha descubrió algo que pocos arqueólogos occidentales aún reconocen completamente. Gunung Padang en Indonesia. Una estructura piramidal subterránea con cámaras internas, escalones, sistema de drenaje y según datación por radiocarbono, construida entre 9.600 y 23.000 años atrás. 23.000 años atrás. Esto es anterior al final de la última era glacial. Es anterior a lo que llamamos civilización en cualquier definición convencional. La comunidad arqueológica respondió con escepticismo organizado, no porque los datos fueran débiles, sino porque la datación violaba el paradigma aceptado de cuándo estructuras complejas pudieron haber sido construidas. Natawidjaha continuó publicando, continuó presentando datos, y la estructura continúa allí, desafiando explicación dentro del modelo existente. Cuando encuentras una pirámide en Java datada de 20.000 años atrás, tienes dos caminos: ignorar o repensar completamente la historia de la civilización humana. Según investigadores independientes que estudian datos LIDAR de ciudades mayas y camboyanas, hay correspondencias estructurales entre complejos que están a continentes de distancia, sistemas de irrigación con patrones similares, orientaciones astronómicas idénticas, proporciones geométricas que coinciden. La probabilidad de coincidencia es estadísticamente imposible. La chance de dos civilizaciones distantes crear sistemas de drenaje con los mismos ángulos de inclinación, por azar, es aproximadamente 1 entre millones. ¿Qué sugiere esto? Que en algún nivel, esas civilizaciones compartían conocimiento técnico, o que fueron entrenadas por el mismo sistema, o que heredaron conocimiento de una fuente anterior, ahora perdida. ¿Cómo? En 2020, investigadores usaron Muon Imaging, tecnología que detecta partículas cósmicas, para descubrir cámaras vacías dentro de la Gran Pirámide. No espacios pequeños, una cámara de tamaño considerable, vacía, ninguna función conocida, ninguna explicación clara de para qué existe. Los investigadores publicaron los datos en
Nature Communications. La comunidad científica internacional validó. ¿Y entonces? Silencio institucional. Nadie inició una expedición. Nadie solicitó acceso para exploración. La cámara permanece, vacía, inexplicada y documentada apenas en un artículo científico que la mayoría de las personas nunca leerá. ¿Por qué? Porque una cámara vacía dentro de una pirámide no encaja en ninguna teoría aceptada. Templos contienen ofrendas, tumbas contienen restos, estructuras comerciales contienen evidencia de uso. Cámaras vacías, especialmente cámaras que requieren conocimiento específico para descubrir usando tecnología moderna, sugieren propósito desconocido. Las líneas de Nazca, en Perú, son visibles apenas del aire o del espacio. Tienen cientos de metros de largo. Fueron creadas removiéndose el suelo para revelar piedra clara abajo. La pregunta obvia es, ¿por qué crear algo visible apenas de lejos si ninguna civilización anterior tenía tecnología de vuelo? Los arqueólogos ofrecen teorías, rituales religiosos, marcadores astronómicos, calendarios. Pero ninguna explica completamente por qué el esfuerzo tan masivo para crear algo que nadie podría ver desde la perspectiva humana, a menos que hubiera tecnología que permitiera visualización aérea. En Yonaguni, Japón, estructuras submarinas fueron descubiertas con características geométricas regulares. Algunos argumentan que son formaciones naturales, pero la precisión de los ángulos, la regularidad, plantea preguntas. Datación es imposible bajo agua. Origen es desconocido. Y el descubrimiento permanece marginalizado en la conversación arqueológica, designado como formación natural para evitar implicaciones mayores. Aquí está el patrón central que nadie quiere nombrar. Cuando un descubrimiento no encaja perfectamente en la narrativa aceptada, hay respuesta estándar. Es fenómeno natural, es coincidencia, fue sobreestimado. No necesariamente porque hay evidencia de que es falso, sino porque la conclusión alternativa exigiría reescribir siglos de teoría arqueológica. Y reescribir teoría exige admitir que el modelo anterior estaba incompleto. Cuando reúnes todos esos descubrimientos, cámaras vacías en pirámides, ciudades enteras escondidas bajo selvas, bloques de piedra con encajes imposibles, estructuras con datación anterior a lo que era posible, artefactos catalogados en cámaras que nadie debería poder acceder, estructuras submarinas con geometría precisa, pirámides en Java datadas de 20.000 años. Comienza a emerger un patrón preocupante. No es un patrón de primitivos construyendo estructuras. Es un patrón de conocimiento que parece saltar entre períodos, de sofisticación que desaparece, después reaparece, de civilizaciones que parecen entender geometría, hidráulica, acústica y mecánica en niveles que no deberían ser posibles para su época supuesta. Según el historiador científico Dr. Thomas Kuhn, en su obra sobre revoluciones científicas, paradigmas científicos persisten incluso cuando evidencia contradice. Científicos, siendo humanos, invierten carrera en modelos. Admitir error significa rechazar décadas de trabajo propio y de colegas. Es psicológicamente más fácil descartar evidencia anómala que admitir que el modelo entero precisa revisión. Esto no es conspiracionismo. Es sociología científica documentada. La arqueología no es diferente. Hay incentivos institucionales para mantener narrativas aceptadas. Financiamiento fluye para investigaciones que confirman paradigmas. Investigadores jóvenes que cuestionan modelos fundamentales tienen dificultad obteniendo posiciones, financiamiento, reconocimiento. Por eso descubrimientos permanecen marginalizados, no por supresión activa, sino por negligencia planeada. Descubrimientos son realizados, publicados en revistas especializadas, pero no ganan amplitud pública. Investigadores continúan trabajando, pero dentro de parámetros que no cuestionan los modelos fundamentales. ¿El resultado? Tecnología LIDAR reveló ciudades enteras en 2015 que arqueólogos sabrían que estaban allí si hubieran investigado crónicas locales. Estructuras en Java están datadas a 20.000 años atrás. Cámaras vacías existen en pirámides.
Y la mayoría del mundo continúa pensando que entiende arqueología de la forma que aprendió en la escuela, porque la escuela no fue actualizada. Y esto continúa sucediendo ahora. En este momento, hay cámaras siendo descubiertas, artefactos siendo encontrados, estructuras siendo mapeadas con LIDAR. La pregunta que permanece sin respuesta es simple. ¿Por qué estamos descubriendo esto ahora? ¿Por qué esas estructuras fueron olvidadas? ¿Por qué precisó de tecnología del siglo XXI para notar lo que estaba allí todo el tiempo? La respuesta que la arqueología convencional no quiere explorar es que quizás nuestra comprensión de cuándo y cómo las civilizaciones antiguas alcanzaron sofisticación está fundamentalmente equivocada, no en pequeños detalles, en escala. Si estructuras con ingeniería avanzada existían hace 20.000 años, todo cambia. Toda la progresión que nos enseñaron de primitivo a moderno comienza a parecer narrativa política, no verdad científica. Y esa es una verdad que aún está siendo procesada. Cámara por cámara, descubrimiento por descubrimiento. Mientras el mundo sigue, mayormente ignorante de que todo lo que aprendimos sobre nuestro propio pasado está siendo reescrito. No dramáticamente, silenciosamente, entre bastidores de la arqueología profesional. Mientras estructuras reales, tangibles, documentadas, desafían cada modelo que creamos para explicarlas. Y la pregunta final no es, ¿cómo nuestros ancestros hicieron esto con tecnología primitiva? La pregunta real es, ¿qué estamos perdiendo al insistir que no podían haberlo hecho?